Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Dejamos de lado el tema específico de cobranzas del istmo y de la tercerización. Y usted, el licenciado Cortés, hace algunos días se dirigía a los medios de comunicación. Hubo varias publicaciones en las que se enumeraban algunas situaciones irregulares que usted ha detectado ahora que ha asumido como director general de ingresos con respecto a la administración anterior. Creo que hay varias cosas que usted mencionó y empiezo con una que particularmente me llamó la atención, y es que palabras más, palabras menos, usted se refería a ciertas situaciones que encontraron que permitían inferir que a veces la Dirección General de Ingresos tal vez no estaba haciendo su labor o auditando o iniciando ciertos procedimientos con el fin que mandata la ley de recaudar impuestos, sino que pareciera a veces tener o pareció tener otros objetivos. Sí, es en general el mensaje que hemos estado transmitiendo a través de los medios y que te reitero en tu programa desde la semana pasada para acá, es que en los 6 meses que tenemos de estar allí hemos visto muchas cosas que nos permiten afirmar que esa percepción que reconocemos que existe de que la pasada administración era una administración recaudadora, que estaba haciendo su trabajo, no se compadece con la realidad interna que hemos encontrado. No había un plan de auditoría, programa de auditoría andando, no había la capacidad de hacer auditorías de forma sistemática, incluso por la cantidad que nos dejaron de personal, lo cual significa que la poca fuerza que había se tenía que concentrar en misiones muy cortas, muy de corto plazo y no tan sistemáticas. Pero en cuanto al tema que me hace de la pregunta, ciertamente encontramos incluso muchos procedimientos a mediasta iniciados y que no se detenían, perdón, que se detenían sin explicación administrativa clara. Y que tenían potencial incluso recaudatorio. O sea que si lo ves desde el punto de vista tributario, fiscalizador propiamente, no tenía por qué haberse detenido. O casos donde efectivamente había mayores potenciales y simplemente se llegaba a conclusiones que tendían más bien a decir que no había nada, ¿no? Pero no cerrados, sino medio abiertos. Entonces, sí tenemos la percepción de que no te podemos asegurar 100% cuáles eran los motivos, que había mucha gestión que no estaba orientada propiamente a la recaudación, y eso se veía claramente, por lo menos el año 2014. Nosotros entramos al final de octubre, al principio de octubre, o sea, el último trimestre solamente. Si ves las recaudaciones del impuesto, de los impuestos directos de enero a septiembre, estaban muy mal. Ya el impuesto sobre la renta de personas jurídicas a septiembre, o sea, en los primeros 9 meses del año, estaba 7% negativo respecto al año anterior, ni compararlo con el presupuesto, muy mal. Esa tendencia yo no puedo decir que es solamente por la debilidad de la DGI, no quiero ser tan simplista, pero sí encontramos una institución paralizada donde algunas cosas que desde el punto de vista recaudatorio requerían mayor atención, simplemente estaban abandonadas. Entonces esa realidad es la que yo he comenzado a divulgar. Quizás al principio no lo hicimos tanto por un poco de prudencia, pero cuando observamos que el pasado director de ingresos estuvo por los medios hablando como que esto estaba hecho una maravilla, yo creo que es un derecho del ciudadano saber la verdad, ¿no? Nosotros aquí analizamos esa entrevista del anterior director de ingresos y, bueno, usted decidió hablar institucionalmente y salir a decir algunas cosas, y yo creo que esa percepción que existía o denuncias que a veces se hacían, las piezas empiezan a alinearse, y eso lo digo yo con toda responsabilidad, porque por un lado usted nos ha mencionado ciertas situaciones que usted ha encontrado que pudieran indicar que en efecto había otras razones distintas por las cuales se iniciaban procesos o se detenían procesos, o no había tal vez auditorías con un mismo criterio para todo el mundo.
Y el mismo señor Cucalón, en una entrevista que dio, reconoció lo que por muchos años se negó. Él reconoció que él sí recibía llamadas telefónicas del expresidente de la República. Es así, cáele a fulanito, cáele. Esto lo dijo él en Televisión Nacional. Obviamente, acto seguido, ante la pregunta del periodista, dijo, bueno, yo nunca le hice caso. Pero bueno, hay que sacar las conclusiones. Eso que lo expliqué. Lo que sí le puedo decir es que hay cantidad de ejemplos. Nosotros pusimos unas denuncias al Ministerio Público y en esa conferencia de prensa de la semana pasada hicimos referencia a hechos concretos previamente denunciados al Ministerio Público para hablar con la seriedad del caso. Pero simplemente en casos de jurisdicción coactiva, donde ya estamos hablando de deudas en firme que tenían secuestrado para cobrar, de la noche a la mañana se levantaba el secuestro. Y el juez coactivo entonces ponía en la resolución por orden o por autorización, sin haberse hecho el cobro. Y ahí está el expediente. Este caso concreto del que le estoy hablando, que me toca reservar los nombres, claro. Ahora en esta administración hemos hecho otra vez el secuestro y estamos cobrando la deuda. Entonces uno busca el expediente y dice, por autorización o por conocimiento del señor, pues no quiero estar mencionando ¿Cuáles son las cosas más graves? Si tuviera usted que señalar, licenciado público. Mire, yo creo que lo más grave es globalmente viendo las cosas. No hay una administración, un país serio si no tiene una administración tributaria seria. Y eso que había ahí era algo un poco serio. Por ejemplo, utilizar el sistema informático de la DGI, que tiene sus debilidades, para bloquear opciones. La ley dice algo, los reglamentos dicen algo, pero cuando el contribuyente va a hacerlo en el sistema, no se puede. Ciertamente hay un margen de error, porque el sistema tiene errores que todavía tiene. No vamos a decir que, porque entramos, es el mismo sistema y tiene las mismas deficiencias, pero encontramos bloqueos específicos que no son producto de errores del sistema, sino que particulares. En el caso particular de algunos contribuyentes y en el caso general de algunas funciones que motivaban que si no se podía hacer algo, después se tenía que hacer peticiones para que la administración decidiera. Cuando el sistema, si fuese de acuerdo a la ley, tenía que ser voluntario, automático la aplicación de ciertas cosas. Esto para hablar muy en general y no perderme en los detalles. Pero sí, ciertamente alimenta el morbo si yo le comienzo a hablar de casos más específicos. No hay tiempo para eso en este programa. Pero globalmente, lo peor es el desgreño administrativo generalizado. Imagínese usted que no había ni inventario de los casos. En la parte de jurisdicción coactiva había expedientes escondidos que claramente si no aparecían nunca la deuda no se cobraba, ¿no? Situaciones como que desde el año 2007 en la Dirección General de Ingresos no se publicaba la lista de morosos en los periódicos cuando la ley dice que debe hacerse, y eso tiene una consecuencia. La gente piensa que la publicación de la lista de morosos es porque te estoy cobrando solamente, cosa que sí tiene ese efecto, pero es que hay otro efecto jurídico concreto, se interrumpe la prescripción. Entonces, si el señor Cucalón no publicó en 5 años eso, entonces ahí hemos recibido cientos, para no decir miles de expedientes donde la gente está pidiendo bórrame la deuda porque el tiempo pasó y no me la cobraste. Si se hubieran hecho las publicaciones, eso es desgreño administrativo. Y ojalá hubiese responsabilidad por estas cosas. Tenemos que hacer una pausa. Al regresar del cambio, seguimos en Eco 360. Vamos a hablar de las denuncias que se han presentado, vamos a hablar de la DGI hoy y de la recaudación de impuestos, cómo va y cuáles son los planes. Ya regresamos. Eco 360.